El estudio de la palabra del Señor hoy día se llama la unidad de los creyentes. Y vamos a abrir nuestra escritura en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 1 al 16. Y le daremos lectura. Efesios. Amén. Síganlo, búsquelo nomás con paciencia. Libro de los Efesios. Amén. Efesios capítulo 4. Efesios me parece que está después de Corinto. De Corintios. Y el título va a decir ahí la unidad del Espíritu, pero la verdad es que nos enseña acerca de la unidad de la iglesia, la unidad de los creyentes. Y le vamos a dar lectura, mi hermana. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16. Amén. Dice en el nombre, Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16. Dice así en el nombre de Jesús. Amén. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso que subió que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la hora del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, astucia de artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Señor Jesús, amado Dios, bendito es tu nombre y tu poder. Bendita es tu misericordia. Bendito es lo que nos ayudas para poder poner conocimiento acerca de lo que tú tienes de esta salvación que es tan gloriosa para cada uno de nosotros. Y tu palabra hoy día, este capítulo nos invitaba a hablar sobre la unidad. Y no cualquier tipo de unidad, sino de la unidad que tú has puesto en el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo somos nosotros y necesitamos ser ayudados a través de tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Y la gloria es al nombre de Jesús. Este estudio fue hecho por Domingo Zúñiga Cortés. ¿Quién era él? Él era un pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. ¿Y por qué es tan importante aprender acerca de la unidad de los creyentes? Porque la Iglesia de Jesucristo tiene que ser una. Fuera letrero, fuera lo que los hombres separan, el plan de bautismo, el plan de salvación que el Señor puso en nuestra vida es uno.
Amén. Es por eso que al discutir el plan de salvación en sus diferentes epístolas, el apóstol Pablo varía un poco el énfasis sobre algunas doctrinas. Por ejemplo, en Romanos él enfatiza especialmente acerca de la fe aparte de las obras. Es decir, en el libro de Romanos nos va a hablar que nosotros tenemos que tener todos una misma fe. ¿Y cuál va a ser esa fe? Va a ser la fe básica de saber que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. En esta fe podemos poner un énfasis gigante del momento en que el Señor se aparece a los apóstoles en las visiones recién resucitado y se le presenta a todos los apóstoles, pero hubo uno que no creyó. Entonces, cuando el Señor se le apareció a este varón, el Señor, aleluya, le dice: porque me has visto, has creído. Pero dice: bienaventurado todo aquel que no me vio y creyó. Amén. Este es el tipo de fe que el Señor habla. Es la fe principal de saber que tenemos a un Dios que es glorioso, a un Dios que es poderoso, a un Dios que está por sobre todas las cosas, a un Dios que un día vino a la tierra y murió por nosotros y sobre todo nos dio salvación. Amén. Así es, Señor. Ese es el principal motivo de la fe. En Gálatas, acerca de la fe, aparte, nos pones observaciones, y observaciones que son ceremoniales, ya que la fe no puede ser una fe enfundada solamente en lo que nosotros creamos, sino también en lo que nosotros hagamos. ¿Y qué quiere decir este tipo de fe? Que la fe que nosotros tenemos en el Señor, sin una obra, sin obra, una fe sin obra, es muerta. Amén. La fe necesita mantenerse en la obra, es decir, en el esfuerzo que nosotros hagamos para que esta fe sea una fe conviccial, una fe que nos lleve a un peldaño más alto, una fe que nos lleve, aleluya, a que en el momento de la prueba podamos salir siempre adelante. Amén, Señor. Aleluya. Amén. Pero en Efesios concede suma importancia a la doctrina de la unidad de los creyentes. Y fíjese que tenemos que tomar como tema de esta meditación el pasaje de este capítulo 4 y del versículo 1 al 16, porque aquí nos va a poner de título la unidad del Espíritu. Y cuando nosotros hablamos de la unidad del Espíritu, estamos hablando del Espíritu del Señor que habita en nosotros. Amén. Ese es el principal motor de la unidad de la iglesia. Así es, Señor. Amén. Porque, aleluya, como leyó hoy día en el comienzo mi hermano Carlos, Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Cuando nos va a hablar de juntos y en armonía, no está hablando de unidad. Amén. Porque dice que ahí envía Dios bendición y vida eterna. Luego dice en los versículos que es como el óleo, como el aceite que cae desde la cabeza hasta la barba de Aarón. Amén. ¿Y de qué nos va a hablar entonces? De la unidad del Espíritu, que cuando nosotros, aleluya, cae esta unción desde lo alto, recordando siempre, como dice en este versículo que leímos, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Que si Él pone el Espíritu y nosotros somos el cuerpo, su unción tiene que caer y tiene que caer por todos nosotros. Amén. Y esa es la primera parte de la unidad, pero no es el todo, sino que tenemos que tomar en consideración cada versículo, el cual el Señor nos va a hacer el énfasis importante acerca de cómo somos como iglesia. Amén. En ninguna otra parte del Nuevo Testamento se trata el tema de la unidad de los santos de una manera tan hermosa como lo hizo en la porción la cual nosotros leímos. Porque en los versículos 1 al 3 él habla de la unidad del Espíritu. Y esto no quiere decir naturalmente que no puedan haber entre los creyentes diferentes opiniones aún acerca de algunas doctrinas o métodos para el trabajo en la obra de Dios. Ya que en el verso 13 se indica claramente que todavía no hemos llegado a la unidad de la fe. Pero en cambio se nos amonesta a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, en la cual debemos poner toda solicitud y diligencia para que nosotros podamos amarnos los unos a los otros. Amén. Así es, Señor. Porque si hay unidad del Espíritu del Señor en tu vida y en mi vida, hermano, vamos a tratar de buscar el vínculo principal que el Señor ha puesto, que es el amor. Amén. Es por eso que el libro de Corintios dice que de
todos los dones, el principal, ¿cuál va a ser? El amor. Amén. Y más adelante en su misma palabra, Dios nos muestra cuáles son las 7 unidades que ligan y componen para recibir el alimento que nos hace tomar aumento de cuerpo para edificarnos en amor. Porque el Señor quiere que su iglesia crezca. Amén. Sí, Amén. Jesús. Gloria sea al Señor. Señor, ayúdanos. Porque día, aleluya, en una de las postales apostólicas de los grupos de Facebook, al cual yo pertenezco, acerca de la unidad del Señor, nos habla. Y nos dice de esta manera que el pastor no es quien a la iglesia empuja. El pastor no es al que la iglesia invita. El pastor no es aquel que está tomándole la mano a la iglesia para ayudarla. No, el pastor es aquel que enseña la palabra del Señor. Amén. Y el pueblo es el que ama al Señor y elige servirlo a Él. Amén. Aleluya. Es porque su escritura así lo dice, Amén. que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, no Amén. porque lo impulsa un pastor, sino porque ellos aman al Señor Amén. y Señor. aleluya, Así, Señor. obrarán según lo que el Señor ha provocado en sus corazones. Así es, mi Dios. Amén. Es por eso que una de las primeras unidades de los creyentes nos va a hablar acerca de su cuerpo. Y vamos a ir a la escritura. Santiago capítulo 2, versículo 1 al 5. Amén. Santiago capítulo 2, versículo 1 al 5. Mi hermana Tami, cuando lo tenga, lo va a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Santiago capítulo 2, versículo 1 al 5. Santiago podríamos decir que está casi penúltimo en los libros. Está antes de Pedro y antes de la carta de Juan. Por ahí está el pastor Santiago. Capítulo 2, versículo 1 al 5. Amén. En el nombre de Jesús lo leo. Amén. Amén. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropas extendidas, y también entra un pobre con vestido de estropajo, y miráis con agrado al que trae las ropas prendida y le dice, siéntate tú aquí en buen lugar, y si dices el pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, sí. Amén. No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Amén. Santiago lo que nos está enseñando aquí es que nosotros no elegimos quienes son parte del cuerpo del Señor, sino que el Señor elige a los que son parte de su cuerpo. Amén. Dice su palabra que antes que nosotros fuésemos embrión, Él puso sus ojos en cada uno de nosotros. Amén. Hermano, ¿cuántos se sienten bienaventurados que el Señor puso sus ojos en nosotros? Amén. Así es. Fíjese que cuando éramos un embrión estábamos perdidos sin esperanza alguna en este mundo. Porque nadie podía afianzar de que usted un día podría tomar el nombre del Señor. Nadie podría decir que usted iba a ser parte de esta iglesia. Nadie podría decir, aleluya, que un día el Señor iba a tocar su vida y le iba a cambiar. Nadie podía hacer y asegurarlo. Pero sin embargo el Señor con sus ojos de misericordia los puso en usted y en mí. Amén. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor por eso? Gloria a su nombre, sí, Señor. Amén. Y de eso se trata, de que somos un solo cuerpo en el Señor porque Él nos eligió. Amén. Así es, mi Dios. Su Gracias. palabra dice que Él, aleluya, amo al Señor porque Él me amó primero. Así es, mi Dios. Amén.
El Señor nos amó primero, Él puso su mirada en nosotros, Él nos hizo parte de su cuerpo, Él, aleluya, aleluya, nos dio la posibilidad de salir de ese mundo de tinieblas, nos dio la posibilidad de salir de ese mundo de perdición, nos dio la posibilidad de salir, aleluya, de los problemas de este mundo para que confiáramos como cuerpo en Él. Amén. Así es, Padre Santo. Aleluya. Tan importantes somos como cuerpo de Cristo, que en un momento el Señor, aleluya, lo dice en el libro de Marcos, aleluya, que las zorras, aleluya, tienen dónde llegar y dónde poder, aleluya, tener la cuna y poder llegar donde descansar, más el Hijo del Hombre, dice así, no tiene dónde recostar su cabeza. Así es. Muchos toman estos versículos para decir, no, es que el Señor era humilde. No, es que el Señor, aleluya, lo que está mostrando en este momento es humildad. El Señor lo que está diciendo es que Él tenía que ir, aleluya, resucitar e ir al cielo para ser la cabeza de esta iglesia. Amén. Él tenía que morir por nuestros pecados. Él tenía que pagar por nuestros pecados. Él tenía que pagar con cruz y con su sangre para transformarse en la cabeza de la iglesia. Para que nosotros pudiéramos mirar a un blanco perfecto, sin pecado, a un blanco perfecto que todo lo hizo y el que todo lo pudo. Amén. Así es, Señor. Porque el Señor como hombre todo lo pudo. Amén, Jesús. Él es la cabeza de la iglesia. Amén. Él es el que, aleluya, el que nos da a nosotros el ejemplo de que todo lo que nosotros estamos viviendo, la problema que usted está viviendo, la enfermedad que usted está viviendo, hermano, la prueba que usted está pasando, el Señor ya lo superó, porque Él es nuestro blanco. Amén. Así es, Jesús, aleluya. ¿Cuántos han elegido mirar el blanco? Amén, sí, Jesús, gracias, Señor. Él es la cabeza de esta iglesia. Él es el que toma las determinaciones. Él es el que elige. No nosotros eligiendo, aleluya, por lo que nosotros vemos. Hagamos memoria de que cuando, aleluya, el pueblo de Israel pidió que de todas maneras quería tener al rey. El Señor, aleluya, que era rey absoluto sobre todos los reinos, pero ellos veían a su alrededor que todos tenían reyes y ellos querían ver algo físico. Y cuando, aleluya, eligieron por lo físico, eligieron a un Saúl, porque era de porte alto, porque era buen mozo, porque sobresalía de todos. Pero qué terrible fue ver que el hombre mira según lo que ve y juzga según lo que hay ahí. Sí, Señor, ayúdanos. Porque Saúl no fue un rey bueno. Porque Saúl falló ante los ojos de Dios. Porque Saúl, aleluya, llevó a derrotas a su pueblo. Pero cuando el Señor miró a un David que era pequeñito. Miró a un David, aleluya, que no tenía las fuerzas para enfrentarse a un Goliat. Miró a un David que era todavía jovencito, que peleaba con el león y con el oso por poder salvarse las ovejas. Miró a un hombre que estaba pasado, aleluya, a oveja, al guano de oveja. Un hombre que estaba, aleluya, sudado de oveja. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no miró al hombre. El Señor miró el corazón de David y se dio cuenta que ese, aleluya, quien había mirado era acepto delante de sus ojos. Aleluya, sí, mi Señor. El Señor tiene que ser la cabeza de la iglesia, porque el Señor no hace excepción de personas. Él mira el corazón, Él mira nuestros corazones. Él no mira, aleluya, lo que nosotros podamos hacer con nuestras manos, sino que lo que su corazón pueda trabajar y hacer por su boca. El Señor obrará en cada uno de nosotros y seremos instrumentos en sus manos, como un día David lo fue, porque al Señor le place que así sea. Amén, sí, mi buen Jesús. Así es. Aleluya, El Jesús. Señor le usará, hermano. Ayúdanos, mi buen. El Señor le usará, hermano. Amén, Jesús. Él pondrá las palabras necesarias para su familia. Amén. Él pondrá las palabras necesarias para aquel que necesita. Porque Él es el Dios que no hace acepción de personas. Amén, así es mi Señor. Gloria sea a su nombre.